para mí es un privilegio realmente presentar al doctor Jorge Monge. El doctor es abogado por la Universidad Nacional del Litoral. Estuvimos charlando, esto lo compartimos. Un orgullo compartido. Desde muy joven se interesó por la participación en la esfera pública. Ya de estudiante participó en la Federación de Estudiantes del Litoral y tuvo la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Juventud Radical Argentina. Luego, en la ciudad de Diamante, desde muy joven fue concejal en distintos periodos, llegando a ser su presidente. Asesoró al bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados a nivel nacional, a los convencionales constituyentes de 1994, fue convencional constituyente de la provincia de Entre Ríos, entiendo, y actualmente se destaca y se desempeña como diputado provincial por nuestro departamento. Quiero recalcar también, quizás algo menos conocido, porque algunos de estos datos ustedes seguramente lo tenían presente. El diputado Monge, además de otras leyes, fue el redactor e impulsor de dos leyes que tienen mucho que ver con el encuentro que estamos realizando hoy. Una es la ley 10.244, que establece el Día de la Reforma Protestante en la provincia de Entre Ríos, y la otra es la ley 10.494, que es este año, doctor, ¿no? ¿Fue este año? Sí, este año. Se sancionó la ley que establece el Día de la Libertad Religiosa. Bueno, sin mucho más para decir, dejamos la palabra al diputado. Muy bien, muy buenos días a todos. Felicitaciones a los organizadores, a los miembros del Centro de Estudios de Derecho y Religión de la querida Universidad Adventista del Plata. Muchas gracias, el rector se ha retirado, pero vemos que trata de persistir en la equivocada costumbre que han tenido algún antecesor suyo de excederse en consideraciones hacia mi persona. Muchas gracias, he tenido tal vez inmerecidamente muchos honores de esta casa de estudios sin pertenecer a esta confesión y a ninguna de las que veo aquí representadas. Me han invitado en 2 ocasiones en las colaciones a dirigir la palabra ante miles de personas y esto es algo que voy a valorar siempre. Y llego aquí en este momento, en esta jornada, y después de la profundidad en la que nos introdujo el doctor Míguez a hablar, y seguramente no voy a hacer otra cosa que traerlos un poco al ras, porque traerlos a la superficie, porque no soy un teólogo, no soy un entendido. De alguna manera, como nos dicen algunos miembros de otras disciplinas universitarias, no muy amablemente nos dicen a los abogados, ustedes son especialistas en ramos generales, ¿eh? Una contradicción en los términos, como que bueno. Y en estos temas, habiendo gente que conozco y otras que no, pero he observado el currículum, alguien que es un neófito total en cuestiones de libertad religiosa, de cuestiones de teología, yo me veo casi tentado a remedar, a pronunciar alguna frase que dijo
un destacado escritor, va a ser 60 años dentro de poco, el 10 de diciembre, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura y se presentó a aceptar este galardón ante la Academia Sueca. Entonces, yo voy a repetir esa frase en materia religiosa, en materia de teología, de libertad de las convicciones. Yo estoy, permítanme, igual que Albert Camus, cuando aceptó el Premio Nobel y ante la Academia Sueca dijo: yo vengo acá en este tema rico en dudas y con pocas o casi ninguna certeza. Pero seguramente, por lo que ha anunciado aquí el doctor, mi presencia tiene que ver, se debe seguramente a la circunstancia de haber sido el autor de dos leyes que se mencionaron, la 10.224 y 10.494, por las cuales en la primera se establece el Día de la Reforma Protestante en la provincia de Entre Ríos, con un asueto para todos los miembros de las confesiones evangélicas y protestantes que son agentes del Estado, y asueto para las actividades escolares en los establecimientos de estas confesiones, ¿no? Y por la otra se celebra, sí, mañana va a ser la primera vez, el Día de la Libertad Religiosa, a través de otra de las leyes, que de alguna manera adhiere y reproduce en la provincia de Entre Ríos el espíritu de aquella declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en la religión y en la conciencia, es decir, rememorando aquella calenda del 25 de noviembre de 1981. Y lo que tiene que ver con el Día de la Reforma Protestante, hay un propósito muy explícito y otro propósito algo, no sé si escondido, pero no tan a luz, y que creo que no es menor. En primer lugar es que los miembros de estas confesiones puedan gozar más plenamente de las actividades celebratorias en sus distintas iglesias, ya sea concurriendo, digamos, como acciones privadas externas e individuales o colectivas con los miembros de su credo, o acciones privadas internas, las dos que protege el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no son exteriorizadas, y quedarse en su casa a orar, a hacer cuestiones que tienen que ver con su confesión. Esa es una idea y que tiene que ver con la libertad religiosa. La libertad religiosa que algunos destacados doctores de aquí, de Villa Libertador y de amigos adventistas, uno de ellos hoy presente, el doctor Néstor Alberro, junto a los doctores Priora y Pose, hace unos años me interesaron, también distinguiéndome con una conceptuosa nota en relación a un proyecto de ley que había para establecer la prohibición del trabajo dominical. En esto de que, en Argentina siempre tenemos la inflación en todo, ¿no? Y hay una inflación legislativa de creer que los consejos deliberantes o las provincias, la legislatura, pueden sancionar cualquier tipo de norma, aún en aquellas materias que son eminentemente delegadas al Estado federal, como es el caso de la jornada laboral. Está claro que le corresponde al ámbito del Estado nacional. Pero bueno, y allí nos decían, la libertad religiosa es un concepto, es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, y al igual que una delicada planta hay que cuidarla. Estamos de claro. Con el Día de la Reforma Protestante estamos avanzando
para que puedan gozar y practicar más plenamente su culto en el día 31 de octubre. Pero además hay otra intención con esa ley, que no está tan visible. ¿Y cuál es la intención? Y la intención tiene que ver con que si avanzamos en este país sin descuidar la plantita, como decían los doctores Priora, Pose y Alberro, y regarla y mantenerla y que se haga fuerte, pero ojalá ustedes puedan hacer dentro de algunos lustros, ojalá estemos aquí en este mundo todavía y ojalá tengan la amabilidad de invitarnos, pero que en vez de libertad hablemos de igualdad religiosa. Y no sé si no escondido, lo no explícito en esa ley es que los miembros de estas confesiones puedan ser equiparados en cuanto a beneficios a los miembros de la feligresía mayoritaria y algunas otras como la musulmana o la judía que tienen su día. Es decir, ese es un sentido también de igualdad religiosa el que está ahí subyacente en esta ley. Y la reforma, bueno, claro, se cumplieron los 500 años, un hecho trascendental que seguramente ese monje agustino no tuvo en cuenta el proceso de vasta trascendencia que iba a desencadenar en los años subsiguientes y a través después de los siglos que vinieron con implicancias no solo religiosas, sino económicas, políticas, sociales, jurídicas, con las influencias en la Revolución Francesa, en la Constitución de Filadelfia, en Estados Unidos, en fin. Y si uno tuviera que hacer algún análisis, por ahí no es del todo correcto, pero yo me tomo la licencia por no ser teólogo y no hablar desde la espiritualidad y puedo hablar desde terrenalidades, si se quiere, ¿no? Uno observa el mundo protestante y de los 10 países más importantes del mundo, hay 7 u 8 que tienen la religión reformada como mayoritaria, y los que tienen religión católica, ahí el porcentaje de católicos no es muy alto. Tomamos los que tienen mayores índices de desarrollo social, mayores índices de libertades, de progreso. Bueno, los otros días, en los 500 años, el pastor presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata me dio como que no daba otra mirada. Uno está más bien Max Weberizado en el análisis que hace sobre las iglesias evangélicas. Y dice el pastor, no me acuerdo el nombre, el pastor presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, decía, bien, nos decía, se habla de la prosperidad, del protestantismo y la prosperidad, dice, y llevó la prosperidad a otro terreno. Dice, la prosperidad que dejó Lutero es, bueno, todo este tema que ustedes conocen mucho mejor que yo, y sería más impertinente aún que yo me internara en ese aspecto. Pero bueno, en Argentina, bien dijo el doctor Míguez acá de los antecedentes, llegamos a 1853 con una constitución, veníamos de los años de Rosas, no se olviden, y si bien algunos revisionistas, ¿no?, que han distorsionado, decía Alberdi, la mala historia lleva a la mala política, y acá el revisionismo nos ha metido en cada cosa y ha tratado de denostar o horadar acciones de hombres muy importantes y trascendentes hasta hoy en nuestro país. Pero bueno, Rosas tuvo un trato, tal vez por la relación que tenía con los ingleses. Tuvo un trato porque la iglesia metodista creo que, bueno, llega al país con algún desarrollo en épocas de Rosas. Pero el resto conocemos lo que ha sido. Y llegamos a la Constitución del 53, viniendo de ahí. En 1975, en esa misma iglesia, se fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
¿no? Cuando estos estaban amenazados en el gobierno del año 73 al 76, donde hubo terrorismo de Estado y después vaya que se profundizó después del golpe de Estado. Eso se creó ahí, con la participación, bueno, de Alicia Moró de Justo, de Augusto Conte McDonald, Oscar Allende, Raúl Alfonsín, Emilio Miñón, el obispo Jaime de Nevares, Eduardo Pimentel, Alfredo Bravo y el obispo Jorge Novak, Aldo Echegoyen, el pastor de la Iglesia Metodista, Federico Pagura, el obispo Gattinoni también de la Iglesia Metodista Argentina, que después integraría la CONADEP. Y Racedo, para concluir, Racedo fue 2 veces ministro de Guerra y Marina, con Juárez Selman, que lo tumbó la Revolución del 90, se fue, y había sido gobernador antes. Y después fue de marzo a octubre de 1910, fue por segunda vez ministro de Guerra y Marina, o sea, de Defensa sería hoy, de Figueroa Alcorta, y que le tocó presidir el fastuoso aquel desfile, iba a caballo con su uniforme, el desfile del centenario ante el peregrinaje de la nobleza y de personalidades destacadas. ¿Pero qué tiene que ver Racedo? Porque acá hay un apellido muy ligado a la comunidad, a Villa Libertador y a la comunidad adventista, que es el apellido Calvert-Matter. Resulta que el abuelo del actual director del sanatorio, bisabuelo de otro médico que por ahí lo tendría que visitar más a menudo, el clínico, una excelente persona. Otra chica que es ecógrafa, creo que hace ecografías, también los otros días le vi Calvert-Matter y le pregunté también. Bueno, resulta que este es un verdadero mártir. Bueno, no murió en lo que le tocó sufrir, pero realmente es admirable. Y ustedes también, permítanme el atrevimiento, ¿no?, de decir, bueno, ustedes cuando hablan de Elena de Guay dicen como, digamos, para hablar de la firmeza, de la línea, ¿no?, sin desviaciones, dicen como la brújula al polo. Tendrían que agregarle otro, disculpen, ¿no?, soy atrevido, pero uno los dice desde el afecto que les tiene, ¿no? Y tendrían que agregar alguna frase, con la imperturbabilidad de Pedro Calvert-Matter, o algo por el estilo. Porque Pedro Calvert-Matter fue un hombre convertido a la religión adventista. Creo que el pastor Westphal fue el que lo bautizó, si no me equivoco, en la provincia de Santa Fe, y quiso el destino que hiciera el servicio militar, más o menos en 1906, debe haber sido 7, 8, por ahí, en la ciudad de Diamante. Y vino el problema del primer sábado. Y vino el problema del segundo sábado. Estamos hablando de esa época, ¿no? El ejército argentino, la iglesia, todo es el que no... Era un desacato, un delito. Bueno, lo empezaron a sancionar, horas de pie. Lo estaquearon. Estuvo en prisión, sufrió y no se avenía a cumplir tareas, lavar la ropa y hacer cosas los días sábados, por su fe, profunda fe. El jefe del regimiento de Diamante lo llama al padre para que venga y bueno, y el padre le suplica en lágrimas al ver el estado, ¿no?, de tortura física y de la otra que habrá sufrido, ¿no? Dice, bueno, hijo, ya Dios entenderá, basta, te vas a morir, y no. Lo mandaron a Martín García y bueno, después parece que encontró algún sacerdote católico y algún jefe militar un poco liberal que desentonaba con todos estos muchachos de la sinarquía internacional, del ser nacional, bueno, y logró zafar a los años.
Y Racedo, siendo ministro de Defensa, dictó una resolución, porque los conocía y tenía una estancia acá a 10 kilómetros, y fue paciente de este sanatorio que se creó en 1908, bueno, había sido paciente, los conocía, pero el colegio se creó en 1898, así, bueno, tenía relación. Y dictó una resolución para eximir del sábado eximir las tareas y demás a los de confesión adventista. Entonces, me parece que es una deuda que tenemos todos en esta reunión de vincular estos hechos de Racedo y de Pedro Calvermater. Disculpen este atrevimiento que alguien desde afuera, que no es de estas confesiones, viene a darles opinión o sugerirles algo para hacer. Lo último, y esto sí termino, creo que hay dos aspectos, dos actividades donde se hace sentir muchísimo la falta de libertad religiosa. Más allá del plano formal y demás, y que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, las policías. Lo que a uno le toca como legislador provincial tiene que ver con la policía de Entre Ríos. Me ha interesado gente de esto, lo que bueno, uno por ahí hace estas cosas y es como que pone en marcha una especie de cadena, ¿no? Porque se entera uno y anda a verlo a fulano, mengano, y uno felizmente está complicado en estas cosas, ¿no? Que vienen y... Bueno, me han visitado alguna gente de las religiones evangélicas, interesándome en sancionar una ley para crear las capellanías en la policía de Entre Ríos, que no sean la capellanía católica. Entonces ya lo hemos hablado acá con el doctor Vives, que bueno, a ver si nos dan una mano también, alguna mirada muy importante que puedan darnos, mejor que la que podemos hacer nosotros para avanzar en la redacción de una ley que la policía de Entre Ríos tenga otras capellanías sin que esto implique mayores gastos para el erario provincial, sino que cada confesión, identificados sus miembros, que por ahí están no se dan a conocer porque pueden sufrir alguna represalia, pero adventistas, protestantes, evangélicos, hay como miembros de la Fuerza de Seguridad, que ellos designen y capaciten y le den una suerte de investidura de funcionar y está el director de cultos de la Nación también, que bueno, la Nación tendrá que hacerse cargo también de lo que le toca en otro plano, ¿no? Para avanzar en estas cosas y garantizar también, ya no igualdad, sino acá primeramente hay que garantizar libertad religiosa, que puedan tener el asesoramiento espiritual por cuestiones que tienen que ver con su propio trabajo y demás. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, estamos a disposición de ustedes, fuimos muy terrenales al lado del doctor Míguez, pero bueno, no nos da el piné para bajarnos a esas profundidades. Permítame. Muchas gracias. Permítame decirle que esa era la idea del encuentro, tener diferentes miradas de diferentes sectores, ¿no? Y también decirle que nosotros teníamos una expectativa muy alta de su exposición y por lo menos en lo personal lo ha superado ampliamente. Realmente nos dio una clase de Derecho Constitucional y le agradecemos al diputado.